confiamos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Cuenta Santa María Faustina una vez oí estas palabras: hija mía, habla al mundo entero de la increíble misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón de todas las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Estas son las palabras del Señor dichas a Santa Faustina. Como ven, aquí dice el Señor, ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Por eso acudamos al Señor en este día. Hoy es la fiesta de la Divina Misericordia, el primer domingo después de la Pascua. Este es el primer domingo después de Pascua. Primero, esa misericordia de Dios que es incomprensible. El día que nosotros caigamos en la cuenta lo que es un pecado, empezaremos a entender así, por lo menos un poco, lo que es la misericordia de Dios. Si no sabes lo que es una enfermedad, no sabes lo que es no tenerla o salir de ella. Si nunca me ha dolido nada, no sé lo que es el dolor. Entonces me parece que quitar tu dolor, pues eso será como el quitar un poco el polvo de la ropa. No es eso. ¿Bien? Si caemos en la cuenta del bien infinito que es Dios, que nosotros no perdemos todo eso por un solo pecado mortal, y que una vez perdido, nada absolutamente podemos volver a hacer para recuperarlo. Mira, para que te hagas una idea. ¿Quieres saber lo que es la misericordia de Dios con el pecador, con el pobre pecador, como dice Jesús? Si quieres lo podemos probar de esta manera. Mira, yo te mato y tú te resucitas. ¿Lo has entendido? Yo te mato y tú te resucitas. Si tú te puedes levantar después de muerto y dices no ha pasado nada, es que el pecado es eso. Es la muerte espiritual del alma. El alma no puede, como un muerto, volver otra vez a tener el estado que antes tenía. Si tú pudieras, cuando una persona te mata, ay, ese santo, no me acuerdo del nombre, pero que le cortaron la cabeza y entonces se fue
el muerto se fue al rey a decirle con la cabeza en la mano, y le fue a hablar al rey y decirle que lo que estaba haciendo estaba mal hecho, que él no podía hacer eso, y le echó un sermón al rey, y él con la cabeza en la mano, le había cortado la cabeza, pues agarró la cabeza y se puso a decirle al rey que eso estaba mal, y después volvió otra vez a caerse. ¿Veis? El pecado es esa muerte del alma, donde la persona, aunque esté viva en el cuerpo, ciertamente que si matas a una persona, el cuerpo está. Y si le matas por asfixia o cortándole la cabeza, el corazón está perfectamente sano, pero el cuerpo está muerto. El hígado, el riñón, el pulmón están perfectamente sanos, pero la persona está muerta. ¿Bien? Entonces, yo tengo el cuerpo sano, estoy bien, pero estás en pecado. Entonces, el cuerpo está perfectamente sano, pero tú estás muerto espiritualmente. Pero el pecado te ha quitado la vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural no es cuestión de querer, es un don de Dios. Cuando yo lo pierdo por mi pecado, es la muerte. Esa muerte no es que yo estoy vivo cuando quiero y estoy muerto cuando no quiero. Yo ciertamente me puedo quitar la vida aquí y ahora, pero no me la puedo devolver cuando yo quiero. No me la puedo quitar por un rato, por un momento, como la ropa. Ahora me quito la estola y me la vuelvo a poner. Sí, claro que yo me la puedo poner y quitar 20 veces al día o 200 veces al día, porque es algo externo a mí. Pero si yo me puedo quitar y volver a poner una prenda de vestir, la estola, la insignia sacerdotal, eso no significa que yo pueda hacer lo mismo con la vida. Es Dios el que me da otra vez la vida, y eso lo hace por su misericordia. No porque tenga obligación, no porque yo tenga derecho, no porque haya una ley física, psicológica, espiritual que haga que si yo hago esto pase lo otro, como la ley de la gravedad. Si yo levanto este folleto, si yo lo levanto y lo suelto, va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley, la ley de la gravedad. ¿A qué cae? Cayó. Y si lo hago 20 veces que cae, porque existe una ley. No es que exista una ley que un muerto vaya a resucitar cada vez que ¿qué? No existe ninguna ley así. Pues en la vida espiritual tampoco existe la ley de que yo tenga que ser perdonado. No existe esa ley. Porque no existe esa ley, no es un acto de justicia. No es un acto como que Dios está obligado de necesidad. Es pura misericordia de Dios. Pura misericordia. Si Dios quiere hacer el milagro del perdón y de devolverte, darte la vida espiritual del alma, es con todo el poder de Dios. Es gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es por el amor infinito que habita en el corazón de Jesús, que tanto me ama, que aunque le he puesto ese sacrificio, pero me quiere vivir. Pero es pura misericordia, puro amor. Pues si con un pecado yo merezco, me sucede realmente la muerte del alma, el cuerpo sigue vivo. Yo puedo aquí decir una blasfemia, cometer un pecado mortal de pensamiento, de palabra o de obra, y mira, no me pasa nada. ¿Sí? Como aquel, diríamos, aquel extraviado mental
que dice, si Dios existe, en las Cortes Españolas, en Cádiz, en la época de la República, en Cádiz, allá llega, Dios no existe, y si existe que lo pruebe. Le doy 1 minuto para que me quite la vida. Si Dios existe, que yo me muera en 1 minuto. Saca su reloj y empieza a cronometrar 1 minuto. Pasa el minuto, ¿ven ustedes como Dios no existe? Ya está. Y ya se cree que eso es una prueba de que Dios no existe porque no me ha quitado la vida. Yo le he dicho que me quite la vida, como si Dios tuviera que hacer las cosas que yo le digo para demostrar que Él existe. Pues ciertamente que yo al cometer un pecado no me quita la vida del cuerpo, pero eso rompe mi unión con Dios, eso sí quita la vida del alma. Y eso no hay ley, ni física, ni espiritual, ni moral, ni de ninguna clase, ni química, ni nada, que haga que yo, haciendo algo, recupere esa vida. ¿Ve? Es eso, venga. Si quiere, alguien lo quiere probar, yo le corto aquí la cabeza, ¿ve? No la cabeza entera, solamente la yugular. ¿Ve? Y que él, después de 5 minutos de muerto, se levante y diga, tú ves cómo no es así, yo me puedo resucitar siempre que quiera. El único que ha dicho, quítame la vida y yo me resucitaré a los 3 días es este, Jesús. Ese sí lo dijo y lo hizo. ¿Por qué? Porque es Dios. Fuera de Él, nadie. Nadie. Pues salir del pecado es más que volver a la vida. Volver a tener la vida física esta que tenemos, la vida corporal, la vida humana. Volver a tener esta vida no es una obra tan grande como la misericordia, porque eso es una obra de la misericordia infinita de Dios, de devolvernos la gracia santificante, la vida espiritual, la vida de la gracia que hemos perdido por un solo pecado mortal. ¿Cuándo caeremos en la cuenta de esto? Pero claro, como no vemos un alma muerta, solamente podemos ver hasta los cuerpos muertos, nos parece que eso no existe. Por eso estas palabras, hija mía, habla al mundo entero de la incomparable misericordia mía. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas? Pues todavía, sobre esas veces Dios quiere que comprendas la misericordia infinita que está en ese perdón. Pero además, porque en el cielo no entrará nada manchado, nada impuro. Tienen ustedes en el libro del Apocalipsis, lean ahí, fuera, lo manchado, lo impuro, etc. Entonces aquí no puede entrar en el cielo nada impuro. Nada impuro es que tiene parte de vida, de gracia, pero parte de pecado, parte de mancha, parte de, ya sea lo que aquí dice, que hoy también serán al que se confiese perdonados los pecados, que es la ofensa, pero la ofensa, dice, además, el alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas. El perdón total de las culpas son las ofensas, lo que yo he ofendido a Dios y a los demás. Y de las penas, pues por un pecado, por una ofensa, también tengo que reparar la parte en la que he causado daño. Es decir, eso es lo que corresponde al purgatorio, esas son las penas del infierno, los pecados mortales, las penas del purgatorio, los pecados veniales y las imperfecciones. Pues de eso que nos queda, porque yo, si tú me has ofendido, ¿sí?, y entonces me he dejado llevar de la cólera y te he te he dado una bofetada,
la bofetada tiene dos cosas. Una es la ofensa y la otra es el dolor. A ver, la ofensa tiene dos partes. A ti, pero el mal ejemplo que doy a los demás y el escándalo hacia los demás. La parte tuya, en cuanto que quedas avergonzado delante de los demás, dime, si yo te doy una bofetada en público, con pedirte perdón, ¿se te quita el dolor? No. Imposible. Eso de que yo, oye, perdóname, ha sido un arrebato de ira. Está bien, te perdono, pero me duele. Eso no desaparece con pedir perdón. Si yo aquí te pido, te ofendo, te digo unas palabras, te doy una bofetada, después lo pienso, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Y te pido perdón, es que ya delante de todos los demás he corregido. No. Tengo que reponer la fama, el estado en el que la persona está. Eso es parte de la pena. Entonces, hay cosas que, una palabra que digo, ya no puedo recuperarla, ya no puedo, la palabra que ha salido, no tienes cómo devolverla. ¿Veis? Entonces tendría que ir a cada uno de todos los que me oyen, y si encima hay micrófono, si hay cámara, entonces ya estamos perdidos. Porque con un micrófono, ¿quién será el que escucha detrás de eso? ¿Dónde quedó esa grabación? ¿Quién más la va a escuchar después? Y entonces lo que yo te he dicho, ahí está, y llega hasta esas personas, y a esas personas les causa un daño. Ese daño es un mal ejemplo. Pues mira, pues si la persona hace esto, pues yo también lo hago. Y eso tiene unas consecuencias. Todo eso es lo que, esas son las penas que también habrá que pagar, o en esta vida o en la otra. En la otra, si no te has arrepentido de pecados mortales, eternamente en el infierno. Si te has arrepentido, entonces será esa parte del purgatorio. O en esta. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si en un arrebato de ira yo te digo una ofensa y te doy una bofetada, lo primero, pedir perdón. Hemos quitado la culpa, pero no las consecuencias. Ahora tendría que ir a cada uno pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas por haberle dado ese mal ejemplo, explicándole que fue un arrebato, que no me contuve, que por favor, que no lo tenga en cuenta, hasta que la persona, diríamos, de ese escándalo, de esa impresión negativa, pase a tener pensamientos positivos. Pero a todos. Y si además se va por el micrófono, la voz, el hecho, pues entonces tendría que empezar a buscar quién ha escuchado alguna vez esto para también pedirle perdón a él. Entonces eso, hay cosas que a mí se me hacen totalmente imposibles. Esta es la misericordia de Dios, que Él sí lo puede hacer. Y que aquello que tú has visto, que tú has oído, que tú has recibido de alguna manera negativa, Él puede convertirlo en algo positivo. Él puede hacer que tú comprendas una gracia de Dios, un toque, un pensamiento, etcétera, que tú veas las circunstancias y que saques un bien de ese mal. En vez de quedar escandalizado, pues mira el padre que parecía, ¿ve? Y ahora resulta que es así, pues entonces yo ya no voy más a la iglesia, no creo más en los curas, no creo más en Dios, no creo más en nadie. Entonces, hay personas que sacan unas consecuencias terribles de un simple acto, gesto, de un ejemplo, de una cosa. Reparar eso no lo puedo hacer yo. ¿Ve? Entonces yo sí puedo penar por ello aquí en la vida, hacer penitencia y tratar de dar un ejemplo de santidad, de conversión. Se puede reparar, se puede hacer con toda esa purificación en la vida. Eso es la penitencia. Y si no llego a hacerlo, pues entonces Dios me da la oportunidad de hacerlo en la otra vida. Me da una oportunidad de reparar eso. Eso es el purgatorio. Pero está el acudir a la divina misericordia. Entonces yo he cometido pecados, he obrado mal delante de otras personas y a veces he escandalizado. Ahora yo me arrepiento de todo corazón y le pido perdón.
Esto es lo que Él puede reparar en estos días. De mil maneras, no lo voy a saber si no es en la eternidad. Ahora aquí en este mundo, a veces sabremos, a veces no. Claro que hay otros males que no tienen reparación en esta vida. Entonces, como nadie quiere que le corte el pescuezo, pues entonces no vamos a ver esto. Pero sí podemos hacer un daño. Eso es el aborto, eso es otra serie de cosas que hacemos, pues donde realmente cometemos un mal y ya no tiene reparación. A esa persona yo ya no le puedo devolver la vida. ¿Ve? Un accidente, yo por una imprudencia atropello a una persona y ya queda paralítico para toda su vida. Y así cuántas otras cosas, que soy responsable. Ya me han dicho, no bebas, no conduzcas si bebes, no hagas esto. No, a mí no me va a pasar nada. No, yo no, yo estoy... Y entonces yo no, soy imprudente, hago cosas de imprudencia y las consecuencias esas soy culpable. Pero ya no puedo repararlas. Yo a esa persona no le puedo dar otra vez la movilidad que antes tenía y toda su vida va a ser un calvario y va a tener que sufrir por una imprudencia mía, por un pecado de imprudencia. Entonces, hoy es el día en que la Divina Misericordia puede reparar eso de una manera en la misericordia infinita de Dios que supere absolutamente todo el mal que podamos haber cometido. Aproveche este día para ganar todas estas gracias que Jesús en su divina misericordia promete al que hoy se confiese, pero entendámoslo siempre bien. Se confiese bien y comulgue bien. La confesión y la comunión mal hecha no trae la misericordia de Dios, trae la ira de Dios. Pero la misericordia de Dios es para el que hoy lo hace bien. Entonces, hagámoslo bien para tener la gracia abundante de esa infinita misericordia. No me va a dar tiempo en esta conferencia, pero tengo un tema que quisiera tocar. Entonces lo continuaremos después en la tarde. Esos reclamos de algunos ateos y también de ciertas creencias, personas que tienen como un error, una equivocación, tienen pues echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede. Vamos a pedirle a la Virgen, a Nuestra Señora ya mañana la fiesta de la Encarnación, de la Anunciación, a pedirle a la Virgen que ella nos guíe para que podamos hablar y decir la cosa de que lleguemos a darnos a entender lo suficientemente. El problema más grave que el hombre suele enfrentar es el origen del mal. Es lo que más vueltas nos da toda la vida. Si llegamos a encontrar la solución, la orientación, entonces es cuando vemos a Dios infinitamente misericordioso en todas las circunstancias y lo entendemos correctamente. Pero cuando no llegamos a comprenderlo, lo que más nos cuestiona es el origen del mal y la misericordia de Dios son como dos cosas incompatibles. No puede ser que Dios sea bueno cuando hay mal, cuando sucede esto, aquello, lo otro, cuando la muerte del inocente. Si buscamos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, sobre el origen del mal, haremos un descubrimiento sorprendente e incluso espantoso, que yo conozco alguno, ya hace muchos años que no lo veo, que no hablo con él, pero que me dijo así, o sea, uno que estuvo en el seminario
pero entró al seminario para prepararse, ¿no? Para formarse. Pero cuando entró ya él decía que él era ateo, que no creía en Dios. Entonces, ¿y este que está aquí en el seminario? ¿Qué hará aquí en el seminario, no? Entonces, pero podemos hablar de Dios. Sí, sí, él no tenía problema de hablar de Dios, pero no creía. ¿Y por qué no creía? La razón muy sencilla. El problema del mal. Él me dijo, dice, yo empecé a leer la Biblia, pero cuando empezó a encontrar en la Biblia que Dios mandaba matar a una serie de personas o a un pueblo, que Dios castigaba con una enfermedad, con esto, con lo otro, empezó a causarle tal problema mental que después de leyendo la Biblia, porque ¿qué hizo? Quiso leer la Biblia del principio al final, comenzando por el principio y terminando por el final. Es decir, comenzó por el Génesis. ¿Y ahí qué encontramos en el Génesis? El diluvio universal. Si yo leo la Biblia, empiezo a encontrar ahí, y Dios mandó el diluvio, y solamente se salvaron unas pocas personas, la familia de Noé, 8 personas, y pereció toda la humanidad, entonces le venía la tentación, Dios es malo. Luego viene en el Génesis capítulo 6. En el Génesis capítulo 19, Dios destruyó las ciudades de Sodoma, haciendo bajar fuego y azufre del cielo. Entonces toda la ciudad, y Dios hace llover fuego y azufre, y todos muertos. Le vino otra vez el problema mental, luego Dios es malo. En este mismo capítulo, más adelante, Dios salvó de Sodoma aquí a Lot y a su familia. Pero resulta que la mujer mira para atrás y se convierte en trato de sal. Entonces, y ya le venía. Era como ir leyendo cada, diríamos, cada ejemplo, cada situación, cada acontecimiento, pero echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa. Este es el primer problema que tenemos cuando no entendemos la acción de Dios. Entonces, hacemos a Dios responsable de los actos de la naturaleza, del hombre, del enemigo, del demonio, y todo, Dios tiene la culpa, Dios tiene la culpa, Dios tiene la culpa, Dios es el culpable. Entonces, claro, si Dios es el culpable de todo el mal que sucede, ¿cómo puedo pensar que Dios es bueno y que es misericordioso? Vemos a Raquel, que es estéril, la segunda mujer de Jacob, hizo Moisés, que es el salvador del pueblo de Israel que sale de Egipto, pues resulta que es torpe de... El problema de leer mal es que leemos los defectos físicos, es que Dios no podía haberle dado una salud perfecta, entonces Dios le hizo enfermo, Dios le dio la tartamudez, le costaba expresarse a Moisés, entonces le hace responsable a Dios de que le hizo así. Vemos en las plagas de Egipto esa plaga de los primogénitos. Entonces Dios pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto. Entonces Dios, ¿qué culpa tienen los niños si son pequeños? Entonces todos mueren, Dios viene a matar a los niños, entonces Dios es el culpable de la muerte de los niños. Él provocó la derrota militar de los israelitas. En Josué y en Jueces se narra que porque habían pecado por una serie de cosas, fueron a la batalla, pero Dios no estaba con ellos y perdieron y murieron muchísimos israelitas. Entonces, yo los mando a la guerra, ellos van a la guerra, Dios no los salva, ellos mueren, culpable Dios. Y así
sigue uno leyendo la Biblia y va encontrando situaciones en las cuales se le presenta por qué Dios castiga a los hombres, aterrorizándoles, mandándoles catástrofes, pestes, sequías, fomentando la guerra. Y Dios es el causante de todo eso. Hizo morir al hijo del rey David porque su padre había cometido el pecado. Entonces, ¿qué culpa tiene el hijo? Él no es el culpable, fue el papá, y el que muere es el hijo. Entonces, Dios es el culpable. ¿Sí? También dice que Dios, después de David, vino Salomón. Después de Salomón se dividió el reino de Israel en dos reinos. En el libro de los Reyes lo cuenta. Entonces, el hecho de que Dios dividió y hizo así por los pecados de Jeroboam, entonces le seguimos echando la culpa a Dios. Más, entonces, como ven ustedes, es una corriente de catástrofes, de males, de sufrimientos, de desgracias, y la Biblia te lo pone como que Dios es el autor de estos males. Están los males que vienen del cielo, es decir, no solo las enfermedades, las muertes, los males sociales, sino incluso los desastres naturales que aparecen directamente provocados por su gran poder. Fue el Señor quien hizo las serpientes venenosas que mordieran a los israelitas cuando estaban en el desierto. Libro de los Números. Quien produjo el terremoto para que murieran todos los que se sublevaron contra Moisés. Se abrió la tierra y se los tragó. Quien mandó la peste a Israel en que murieron 70.000 hombres. En segundo libro de Samuel, David hace un censo del pueblo de Israel y Dios le dice por el profeta Natán 3 males, elige uno. 3 años de hambre en todo el país, 3 meses de guerra o 3 días de peste. A ver, ¿qué quieres? Y él elige los 3 días de peste. Entonces viene la peste y mueren muchísimos hombres. Mandó la peste a Israel, fue quien provocó una sequía, porque así lo dijo en Reyes 17, el libro de los Reyes dice que Saúl le dijo al rey: no lloverá ni gota de lluvia ni rocío sin que yo lo diga, hasta que yo dé la orden. Entonces le mandó a Dios y se cerró el cielo y no cayó ni una gota de agua. 3 años, 6 meses sin que lloviera, porque él dijo. ¿Sí? También le echa la culpa a Dios, porque habla en nombre de Dios, es el profeta de Dios. Parece como que en el Antiguo Testamento todas las desgracias, los infortunios, las enfermedades y hasta la misma muerte aparecen como que provienen de Dios. Tal convicción se halla claramente expuesta en el libro de Isaías, donde dice: yo Yahvé creo la luz y las tinieblas, yo mando el bienestar y las desgracias, yo lo hago todo. Claro, este pobre chico lee estas cosas, dice Dios que yo lo hago todo, y entonces le salta: Dios es malo. ¿Yo puedo creer en un Dios así? No creo. Y le vino la crisis espiritual. Ya hemos presentado un panorama bastante terrible, ¿no? Uy, todas las dudas se nos han venido ahora, así como en torrente. Todas nos han caído. Ya puedes abrir la Biblia donde quieras, que vas a encontrar desgracias, muertes, problemas, de toda clase de males. Pero el problema está en que yo quiero decir que Dios es bueno, pero aquí dice: yo lo hago todo.
y Dios mandó hacer esto, y Dios mandó la peste, y Dios mandó... Entonces, pero es Dios el que hace el mal. Mire, el hecho hay que entenderlo en su contexto. Vamos a empezar a poner un poco el contexto y ya lo dejamos para la siguiente conferencia en la tarde, la respuesta a todo esto. Por si acaso alguno tuviera algún inconveniente después en la última conferencia, Dios es infinitamente misericordioso y Dios es bueno. Aunque aparentemente todos los males es Dios quien los hace, pero ahí está el que podamos entender dónde está esa bondad de Dios y esa otra acción que entre comillas llamamos mal. Si ponemos las cosas en su contexto, de esta manera casi todas las páginas del Antiguo Testamento se oye hablar de la ira de Dios, que se entiende contra su pueblo. ¿Qué es lo que hace que la ira de Dios se entienda contra el pueblo? El pecado. Entonces, es una lucha entre la bondad de Dios y el pecado. ¿Cómo Israel pudo concebir una imagen tan espantosa de Dios? Es fácil comprenderlo. Durante mucho tiempo la situación del pueblo había sido desarrollada dentro de una estructura tribal. Si no vamos al contexto, no vamos a entender el modo de hablar y lo que significa. ¿Qué significa esto? Una estructura tribal, la tribu. Donde en una tribu hay un jefe, es el padre, el patriarca. Este jefe es el que dirige la tribu, es la autoridad. Todo en una tribu es de todos. En pequeña escala lo tenemos, eso es una familia, ¿ve? Todo es de todos. Aquí en la casa, en la familia, pues todos comemos con los mismos platos, todos comemos de la misma comida, todos comemos de... y todo el mundo aporta y todo el mundo colabora a lo de todos. La casa es de todos y todos vivimos y todos estamos. Entonces, si yo tengo esta familia, entonces yo quiero el bien de mis hijos, yo los amo, ¿sí? Entonces le busco ropa. ¿Qué necesitas tú? Una ropa, pues toma para ti. Pero si te vale la de tu hermano, pues toma esa. Es igual, porque todo es de todos. La comida es para todos. Si a ti te gusta más esto, a ti no te gusta esto, pues no comas esto y come lo otro, ¿sí? Entonces tenemos dentro de esa vida, pues realmente ese compartir. Normalmente también ocurre otra cosa, y es en una casa, normalmente, si alguien tiene un éxito, todos participamos del éxito. Pero si alguien tiene un fracaso, todos participamos de ello. ¿Y yo qué culpa tengo de que ese se haya estrellado con el coche? ¿Sí? Pues te has quedado sin coche. Así es sencillo. La familia se quedó sin el coche, sin el vehículo. ¿Por qué? Porque ese se estrelló, pero yo no soy el culpable. Ah, es que tú no eres culpable, pero él se estrelló. Entonces todos nos hemos quedado sin ese vehículo. Aunque ese sea el culpable. Todos lo hemos sufrido. Y si alguien viene por ahí y agarra una gripe, no sé qué pasa, pero nos la contagia a todos. ¿Ve? Y entra la peste para todos. Hombre, ya está este con fiebre, está con la garganta, está así, prepárate porque enseguida te va a tocar, ¿no? No, esa es su enfermedad, yo no quiero nada que ver con ese. Somos participantes de todos los bienes y de todos los males. Si alguien comete una acción indecorosa, yo siento vergüenza. ¿Por qué? Porque soy de esa familia, porque es mi hermano, porque es mi hijo, es mi padre. Claro, si él es así, hay una vergüenza que cae sobre la familia. Hay una enfermedad que toca a la familia. Hay una desgracia que toca a toda la familia. Pero si ese hijo es tan bueno, si ese es el que más hace, ¿por qué tiene él que pagar por los demás?
Porque somos familia. Entonces, lo primero para entender los males es, esta acción de Dios, es el hombre, la sociedad humana, somos familia. Eso te lo explica bien claro el Génesis. ¿Qué dice? Uno, Adán, una, Eva, y de ellos dependió la suerte de todos los humanos, porque todos somos descendientes de esta primera pareja. Somos familia, tú y yo, aunque seamos de razas diferentes, el uno blanco, el otro amarillo, el otro cobrizo, el otro... ¿ve? Pero somos una sola familia. Entonces, todos participamos de la misma suerte. Primero, ya esto nos va a dar un ir entendiendo por lo menos una parte. Segundo, si en el Antiguo Testamento aparece como que todas las desgracias, los infortunios y enfermedades, todos participan, que como que proviene de Dios, tengamos en cuenta además que el pueblo, diríamos, en el Antiguo Testamento, no es sabio desde que comienza. Nadie nace sabiendo, se suele decir, ¿verdad? Entonces, cuando nace uno, ya sabemos que hay que enseñárselo todo. Hay que enseñarle lo que es correcto, lo que no es correcto, hay que enseñarle a vestirse, a comer, a lavarse, hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle... Y en ese proceso de enseñarle, pues, la verdad es que decimos las cosas no como son, sino como lo puede entender él. ¿O no? Entonces, de eso los papás de familia saben muchas veces que yo no le puedo decir a un niño pequeñito que su papá que está trabajando, que ha tenido que hacer, darle una explicación complicada. Simplemente le digo, ha salido y ya viene. Y para que se quede tranquilo le digo, viene enseguida. Mentiroso, si tú sabes que ha tomado el coche, que se va a otra ciudad, que tiene que resolver un asunto y que no va a venir hasta dentro de una semana. Entonces, ¿por qué le dices a ese niño que ya viene enseguida? Yo no se lo digo para engañarle, le digo para tranquilizarle. Para su tranquilidad, sí que le digo, ya viene enseguida, ya está viniendo. Y tú sabes que se está haciendo. Entonces, ¿por qué le dices eso? Porque si el niño piensa que su papá ya está viniendo, se tranquiliza esperándolo. Después se quedará dormido y se lo olvidará. Entonces, ¿hemos hecho mal? No. Le hemos tratado como lo que es, como un niño. Seguiremos en la siguiente conferencia, pero termino con un caso para que comprendamos el modo de hablar de la Sagrada Escritura. Miren, Einstein, este gran cerebro, pues en una universidad, en la universidad, fue a hacer una exposición de unos descubrimientos que él había tenido. Entonces llegaron los alumnos, profesores, invitados, y había periodistas, público en general, ¿no? Otras personas que pudieran venir, porque hablaba el gran Einstein. Einstein va a hablar, entonces, a ver qué es lo que dice, porque es un descubrimiento, no sé qué. No sé qué es lo que estaba explicando en ese caso, pero sí sé lo que estaba haciendo. Einstein dio una conferencia magistral, pero atención, hemos dicho que había público en general, gente que de física no tenía ni idea. ¿Bien? Había periodistas que de físicos, diríamos, lo de la básica. Había alumnos de la universidad, de primero, de segundo, de tercero. Entonces, había alumnos con distintos conocimientos. Había profesores. Esos profesores de física, pues eran personas
esos profesores que sabían enseñar a los alumnos. Había otros invitados científicos. Entre ellos estaba el padre Lemaitre. Lemaitre era un sacerdote físico, pero con una inteligencia que llegó Einstein y dio una conferencia científica en más alto nivel de ciencia. Dijo todas las cosas, empezó allí a poner fórmulas matemáticas de esas complicadas y esto y aquello y lo otro. Entonces un periodista allí con su cámara y con su cámara fotográfica y su micrófono estaba allí el pobre a ver si entendía algo. Y al final no entendió de qué es lo que dijo Einstein. Pero claro, era periodista y tenía que sacar una entrevista con Einstein, ¿no? Y que alguna cosa de lo que había dicho para poder poner en el periódico o en sus medios de comunicación. Y el periodista se le acercó y le dijo algunas cosas y le preguntó: señor Einstein, ¿usted cree que esto que ha dicho usted le habrán entendido? Y Einstein contestó así: los alumnos, ninguno. No se han enterado de nada. Y él sabía lo que había dicho, y sabía lo que estaba diciendo. Los profesores, un poquito. De algo se han enterado, pero no se han enterado de lo que he dicho. Pero alguna cosa sí han entendido. Ya no le dijo a los periodistas nada, ¿no? Ya no se lo dijo así, porque con decir que los alumnos, quiere decir que los periodistas no llegan a ser alumnos. Y le dijo: el único que me ha entendido es el padre Lemaitre. Ese lo ha entendido todo. Dio una tremenda charla, una clase magistral, para todo un salón lleno, en una universidad, y dice: solamente hay una persona que me ha entendido. Porque dio la charla a su nivel. O sea, si yo soy científico, la doy a nivel científico. El problema no soy yo, el problema eres tú. El problema es que tú no entiendes la ciencia. Y por eso se entraron con mucha emoción a ver lo que decía Einstein, empezó a hablar de aquello allí, fórmulas y cosas y no sé qué. Ya perdieron totalmente. Y lo único que les siguió en la línea por donde iba, el padre Lemaitre. Ese sí que lo entendió todo. A veces nos creemos que somos tan científicos que vamos a entender la Biblia y resulta que nos habla como Einstein ante esa exposición. Y al final no hemos entendido el mensaje. Claro que no, porque te has puesto de otra manera. Si tú te pusieras lo que Dios dice, a quién se lo dice y cómo lo dice, entonces sí que entenderías. Esta es la fórmula matemática para entender la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Dios habla de sí mismo, Él revela, pero al pueblo al que le está hablando, en el tiempo que le está hablando, para que entienda lo que Él está diciendo. Si yo te hablo, te estoy diciendo una idea. Es para que entiendas la idea que yo digo. No es para que tú entiendas lo que tú quieras. No para que lo entiendas a tu manera. Tú tienes que entender que si yo hablo en un idioma teológico, es en teología en lo que estoy hablando. Si estoy hablando en un idioma catequético, pues entonces es en catequesis en que estoy hablando. Si estoy hablando en poesía, tienes que entenderlo como poesía, no lo puedes entender como teología o como catequética. A esto me refiero. Esto es la Biblia. Seguiremos en la siguiente conferencia, en la tarde, pero que tengan esto claro. Dios nos habla, y en el Antiguo Testamento le habla a un pueblo, por eso hemos dicho antes, tribal, con una educación, con una vivencia como tribu. Eso quiere decir que ellos ni siquiera sabían, conocían
la inmortalidad del alma, no sabían los premios eternos del cielo. Entonces, a una persona que no sabe, porque no tiene el conocimiento, la capacidad, la edad de el valor del sufrimiento, de la vida, la pasión, de muerte y resurrección de Cristo, no sabe lo que es la resurrección, no sabe lo que es el premio eterno, no sabe lo que es el alma. No se le puede hablar igual que a una persona que tiene toda la ciencia teológica y filosófica adecuada. La humanidad nace niña. La humanidad no crece a la edad del adulto. Va a otra velocidad su crecimiento y conocimiento. Por eso, en la Biblia, al principio, vamos a encontrar unas enseñanzas de un Dios infinitamente sabio que dice verdades muy hermosas a una inteligencia de niño, que es la inteligencia de esa sociedad, de ese tiempo, y se lo dice para que lo puedan entender lo que Él les quiere decir, lo que Él está hablando de sí, que Él es bueno. Ahora, si yo en otra mentalidad, con otro idioma y con otro conocimiento me pongo a analizar aquello, me puedo equivocar y juzgar mal de Dios. Esto es lo que le pasa a muchos que hoy se llaman ateos, porque pierden la fe al leer la Biblia, tantas desgracias, y como Dios es responsable de todo esto, pero si Dios fuese bueno, no permitiría, no haría, no esto, no aquello, no lo otro. Entonces, eso es lo que tienes que entender, para poder comprender que ahí sí que se está diciendo que Dios es bueno, aunque para ti parezca que dice todo lo contrario. ¿Sí? Ciertamente la mamá, el papá, cuando le dicen al niño, le están educando y el niño no quiere entender, se le levanta la mano. Te voy a dar una bofetada que te vas a acordar toda tu vida. ¿Es que la mamá es buena o es mala? ¿No será esa la peor mamá del mundo porque mira, me está amenazando una bofetada? Lo dice con todo el cariño y con todo el amor. No quiere el mal para su hijo. Le está amenazando para que obre correctamente. Pero es buena la educación que le está dando. Y le está dando como madre buena. No le está enseñando, mira, tienes que tenerme miedo porque yo soy la peor mamá del mundo. Eso no lo hace una mamá. Pues eso no lo hace Dios. ¿Ve? Ahí es como tenemos que entender las cosas. Cuando lleguemos a entender esa misericordia infinita de Dios, desde el principio del Génesis, ¿qué lo tienen ustedes? Y Dios hizo el cielo y la tierra y todo era muy bueno. Y puso al hombre y todo se lo entregó al hombre. Misericordia infinita de Dios. ¿Sí? Pero luego entra el pecado. Ay, amigo, no es que Dios cambia su misericordia en venganza, odio o terrible. Dios aumenta su misericordia. Y aumenta su misericordia aunque para nosotros sea como algo incomprensible. Pero si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? En la próxima conferencia continuaremos. Así es que en la tarde seguimos explicando este tema. Porque es misericordia infinita de Dios. Entonces ahora tenemos unos avisos antes de pasar a la Santa Misa. Tenemos el rezo del Santo Rosario cada día a continuación de la misa. Las clases de catecismo para niños y jóvenes los sábados a las 12:30. Círculos bíblicos marianos, clases para adultos, sábados a partir de las 4:45. La vigilia de la Encarnación, la fiesta de la Encarnación del Señor, el día 25 de marzo, fue trasladada porque caía en Semana Santa, en el domingo de Ramos. Entonces, se celebra trasladada al lunes siguiente a este domingo segundo de Pascua. Mañana será la fiesta de la Encarnación del Señor y mañana tendremos la vigilia de la Encarnación de 8 a 11 de la noche.
Las peregrinaciones ya están abiertas las inscripciones a Fátima y a Lourdes. Fátima del 14 al 18 de junio, Lourdes del 17 al 19 de agosto. Pueden ir reservando la plaza, el asiento y el lugar para estas peregrinaciones. Ayúdanos a evangelizar, a conocer estas conferencias que se están grabando y que las pueden encontrar en las páginas de NSTV y en YouTube. Les recomendamos para su vida espiritual, siempre es bueno, pues un audiolibro para cuando uno va conduciendo o está haciendo otras cosas, puede ir escuchando la vida de un santo. Tienen aquí Hermann Cohen, el apóstol de la Eucaristía. Hermann Cohen se convirtió, fue el comienzo, luego vino la conversión, pero le llamó mucho la atención ver cómo los católicos, el judío de familia, de nacimiento, y vio que comulgaron, como era pianista, músico, estaba tocando en una iglesia, y entonces vio que después de comulgar la gente se retiraba hacia su acción de gracias, como que ahí había algo, hablaban con alguien. Y eso le empezó hasta que le llevó a una conversión. Es muy bonita su vida, y luego pidió por la conversión de sus familiares. El Benjamín y la prensa dominical son estas dos publicaciones periódicas. La prensa dominical viene semanal, el Benjamín cada 2 meses, para ayudar a niños, jóvenes y adultos. Y para tu vida espiritual tienes también un santo de María, San Luis María Griñón de Montfort. Conocer, diríamos, entre los santos devotos de la Santísima Virgen, todos lo han sido, pero él tiene algo especial de una devoción única a la Santísima Virgen. Y después, el devocionario eucarístico es el devocionario para poder, en nuestras adoraciones al Santísimo Sacramento, hacer la visita, la comunión, oraciones de acción de gracias, preparación y demás. Te puede ayudar mucho para tener mejor de oraciones y de preparación de encuentro con Jesús en la Eucaristía, para ti o para otras personas, para que lo regales.